A todos y todas, bienvenidos a todos y todas a la tercera charla del Magíster de Negocios Digitales. Hoy día vamos a hablar de diseño de organizaciones innovadoras. Esto tiene sentido en el marco de tener que reestructurar o organizar una organización desde cero, justamente para poder abordar los nuevos modelos de negocios digitales. Para esta charla tenemos a Francisco Morales, quien es académico de la Facultad de Economía en Ingeniería Comercial. Francisco es ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en administración de la Universidad Adolfo Ibáñez y PhD de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Así que adelante, Francisco, muchas gracias por tu charla. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Tengo bastantes cosas preparadas por hoy día, así que voy a comenzar directamente con lo que tengo preparado para mostrarles. Voy a compartir la pantalla ahora. Bien, como decía Jonathan, yo soy profesor y soy académico de la Facultad de Administración y Economía, y mi plan hoy día es contarles acerca de cómo las organizaciones pueden diseñar la forma en que operan para ojalá maximizar las chances de diseñar los nuevos productos que van a ser demandados por los consumidores y las consumidoras. Y la presentación la tengo organizada en una introducción donde voy a presentarles una metáfora que se utiliza bastante para entender cómo se desempeñan las organizaciones en entornos difíciles de predecir. Luego voy a hablar de conceptos básicos de diseño organizacional y cómo algunas empresas hoy en día modifican esos ingredientes o la combinación de ellos para producir soluciones modernas, soluciones novedosas a esto. Y al final voy a hablar, si tenemos tiempo, de algunas herramientas que las organizaciones utilizan para, como les mencionaba anteriormente, maximizar las chances de encontrar, diseñar ese producto innovador que demandan los consumidores. Y voy a partir con esta, como les mencionaba, una analogía que se utiliza bastante para entender el desempeño de las organizaciones en entornos complejos. Piensen en la situación en la que se encuentran con un explorador, una persona que está tratando de llegar al mejor lugar del valle en el que se encuentra. Y ese mejor lugar podría ser la cima más alta, podría ser el lugar que tiene la mejor vegetación, las mejores vistas, etc. Sin embargo, piensen ahora que le agregamos una restricción a ese explorador, a esa persona que está explorando ahí, y le tapamos los ojos. Y lo que puede hacer esa persona ahora, entonces, en vez de anticiparse y mirar hacia dónde tiene que caminar, ahora tiene que empezar a evaluar el lugar donde está esa persona y empezar a decidir y empezar a analizar si es que esa persona se mueve hacia adelante, empieza a acercarse a un lugar que tiene un río, empieza a descender, empieza a ascender. Entonces constantemente tiene que estar evaluando el lugar donde se encuentra, porque tenemos esta restricción de la vista. ¿Y por qué les comento que agregamos esa restricción? Porque en general, cuando pensamos en el desempeño de las organizaciones, es muy difícil entender o tener un mapa de cómo es ese terreno. Entonces lo que tienen que hacer las organizaciones es estar constantemente analizando el lugar donde se encuentran. Y muchas veces tienen que hacer apuestas. Muchas veces tienen que decir, desde este lugar vamos a decidir movernos a este otro lugar sin conocer detalladamente el terreno. Y como les mencionaba, esta es una analogía que se utiliza bastante para entender ambientes complejos. Y eso ocurre típicamente en industrias donde la innovación es muy necesaria, el desarrollo tecnológico es fundamental. Entonces vamos al caso de nuevamente una persona que está en este terreno. Nosotros estamos fuera del mapa, somos un ente superior que podemos ver en el mapa, y vemos que una persona está allá abajo tratando de decidir hacia dónde avanzar. Y cuando esa persona está aquí abajo, en esta parte de esta colina, en la medida que se mueve hacia adelante va a empezar a ver que empieza a aumentar la altitud. Y supongamos que esta persona quiere llegar al punto más alto de este terreno. Entonces, en la medida que camina hacia adelante, se da cuenta que empieza a aumentar la altitud a la que se encuentra. Y en la medida que retrocede, empieza a disminuir. En la medida que se mueve hacia los lados, se mantiene constante. Pensemos en una organización que fue exitosa el siglo pasado, por mucho tiempo, Kodak. Al comienzo de la historia de Kodak empezaron a diseñar estas materias primas que se utilizaron por más de 100 años para reproducir la fotografía tradicional. Kodak en un comienzo
partió como una empresa que estaba desarrollando este producto, piensan a principios del siglo XX. Pero a la medida que Kodak empezó a encontrar nuevas formas de producir sus films fotográficos, empezó a encontrar formas más eficientes de hacerlo y que preservaban la calidad. Y eso hizo que Kodak, en su entorno competitivo, empezara a mejorar su desempeño. Hasta que llegó a la parte más alta de ella, de ese entorno competitivo, y se mantuvo ahí por mucho tiempo. Ahora, el problema es, ¿qué pasa cuando estamos en un terreno como este? Que no es un terreno donde existe una sola cima y que la organización, en la medida que avanza, se da cuenta que empieza a mejorar su desempeño en ese recorrido. El problema ahora es que podemos estar mejorando ese desempeño en ese recorrido en una cima que es más pequeña que la más alta que se encuentra en ese terreno. Y ese es el problema fundamental que sufren las organizaciones. Cuando estamos en un terreno sencillo, con una geografía, una topología sencilla como esta, entonces las organizaciones pueden hacer esto, de decidir hacia dónde avanzar en cada momento del tiempo, en la medida que se dan cuenta si es que están mejorando su desempeño o no. Sin embargo, cuando están acá, muchas veces lo que tienen que hacer es, al mismo tiempo que empiezan a mejorar su desempeño en esta vecindad de donde se encuentran, a través de las decisiones que toman, muchas veces tienen que empezar a muestrear este terreno en diferentes lugares, para eventualmente llegar a las faldas de esta cima que es mucho más alta. Piensen entonces en la situación anterior, donde el terreno competitivo en el cual se desempeñaba Kodak era bastante sencillo, bastaba con avanzar y luego decidir si es que tenía que seguir avanzando en esa dirección o no. Pero piensen ahora en cómo este terreno en el cual se encontraba Kodak históricamente ahora cambia. ¿Por qué? Porque existen nuevas tecnologías, existen nuevas formas de sacar fotografías. Piensen en la evolución desde la fotografía tradicional a la industria de la fotografía digital. Eso cambia completamente el terreno en el cual se mueve Kodak. Y eso significa que eventualmente esa cima en la cual se encontraba Kodak, que en un momento era la más alta de su terreno competitivo, ahora tiene una posición peor. Y ahora empiezan a aparecer otras cimas que para Kodak es muy difícil de saber dónde están. Pero esas cimas están asociadas a un mejor desempeño. Entonces piensen ahora en esta situación donde empieza a desarrollarse, a crecer la industria de la fotografía digital. Kodak empieza a hacer algunas cosas para tratar de competir en ella exitosamente. Sin embargo, todos los esfuerzos que realiza no le resultan, y eso provoca que el desempeño de Kodak empiece a disminuir. Pero al mismo tiempo tienes a otras compañías, puede ser, en este caso elegí Apple, pero pueden pensar en las compañías de teléfonos celulares también, en otras, Samsung, etcétera. Piensan en otras compañías que, por la tecnología que dominan, ahora son capaces de encontrar esa cima más alta en este terreno competitivo. ¿Y por qué les quería contar de esta metáfora que se utiliza bastante para entender cómo compiten las organizaciones en estos entornos que se describen como entornos rugosos, que tienen una topología más compleja que lo que ocurre en industrias donde la innovación no es tan necesaria? Es porque esto se utiliza bastante para entender qué es lo que deberían hacer las organizaciones para en todo momento ser capaces de, si es que estás en esa cima, en este terreno más sencillo, luego que seas capaz de ir llegando a esos lugares donde tienes más chances de hacerlo mejor que la competencia. Y sería muy sencillo si es que alguien te estuviese diciendo hacia dónde te tienes que mover, pero como les decía, la limitante grande que tienen las organizaciones es que no puedes anticipar, no sabes cuál es este terreno, y tú solamente conoces la vecindad en la cual tú te has movido como organización. Y entonces, como les mencionaba, esta analogía permite entender la necesidad que tienen las organizaciones de estar constantemente preparadas para estar en esa parte alta de este terreno sencillo, ser capaces de eventualmente llegar a la parte más alta de este terreno más complejo, cuando ese terreno cambia. Piensa nuevamente, Kodak, líder en la fotografía tradicional durante casi un siglo, ahora prácticamente una empresa de la cual solamente escuchamos historias del siglo pasado. Y una de las, esta metodología lo que representa es este desafío principal que tienen las organizaciones, que tiene que ver directamente con innovación, que es cómo las organizaciones son capaces de mantener un balance entre especializarse y ser buenos en lo que hacen actualmente,
de manera tal que estén en la parte alta de la cima del terreno actual, pero al mismo tiempo estén preparados en caso de que el terreno cambie y tengan que empezar a explorar otras cimas, empezar a explorar otras colinas, digamos. Y eso es uno de los desafíos principales que tienen las organizaciones, que es mantener este balance entre ser muy bueno en lo que haces actualmente y luego, al mismo tiempo, tener la capacidad de cambiar la forma en que tú operas para estar preparada en caso de que ese terreno cambie. Y bueno, ahí hay un montón de personas que se han dedicado a estudiar esto y que muestran que efectivamente este balance para las organizaciones es fundamental. Y una de las formas en que las organizaciones pueden tratar de mantener este balance entre estos dos tipos de actividades que se pueden llamar como actividades de explotación, de ser más eficiente en lo que tú haces actualmente, versus actividades de exploración, que son prepararte para lo que viene en el futuro. Uno de los factores que impactan en cómo las organizaciones mantienen este balance y en qué medida tienen este balance o se enfocan solamente en explotar o tal vez se enfocan solamente en explorar, tiene que ver con cómo las organizaciones están diseñadas, el diseño organizacional. Y en lo que va a venir ahora de la presentación les voy a describir aspectos básicos del diseño organizacional y voy a luego mostrarles las soluciones clásicas respecto a los principales problemas de los cuales se intenta hacer cargo de diseño organizacional. Y en la siguiente parte de la presentación les voy a mostrar algunas soluciones modernas que algunas compañías hoy en día están utilizando. Y como mencionaba Sandra, en el chat pueden dejar sus preguntas. Al final también de la presentación vamos a tener un momento para poder también responderlas y conversar. Algunas definiciones básicas cuando estamos pensando en organización. Pensemos en un sistema donde existen múltiples personas, individuos, agentes que tienen límites que podemos identificar y todas estas personas trabajan con tareas asignadas, con responsabilidades asignadas, trabajan en pos de alcanzar un objetivo que de otra manera no podrían alcanzar. Y una de las cosas interesantes de las organizaciones es que al poder juntar a personas que se dividen las tareas, permiten que esas personas alcancen objetivos que de otra manera serían muy difíciles de alcanzar. Sin embargo, en la medida que la organización crece, esa organización se vuelve más compleja. Y esa complejidad viene en gran parte porque las distintas partes que componen a la organización empiezan a depender mucho unas de otras. ¿Y por qué menciono esto? Porque el diseño organizacional lo que hace es justamente tratar de decidir qué tanto las distintas partes de la organización van a depender unas de otras. Y en algunas industrias, en algunos entornos competitivos, piensen en ese terreno donde es muy fácil llegar a la cima, tal vez no es muy necesario que exista mucha dependencia mutua entre las diferentes partes de una organización. Tú puedes tener a personas especializadas en una parte del proceso que interactúan muy brevemente con otras personas que son especialistas en otra parte del proceso. Sin embargo, es probable que cuando estamos en esos terrenos un poco más rugosos, donde es muy difícil identificar a priori ese mejor punto en el cual a ti te gustaría estar como organización, lo que tiende a suceder es que tú necesitas cada vez más de esa interacción, esa dependencia mutua constante entre las diferentes personas, entre las diferentes partes de la organización. Y el diseño organizacional, como tú diseñas la organización, te puede ayudar a definir en qué parte vas a estar. Entonces pensemos con esta analogía, piensen que estas circunferencias que están acá son personas o son unidades de negocio dentro de una organización. En este caso que está acá, en este lado a mi izquierda, ustedes pueden ver cómo esta organización consta de tres grupos de individuos, tres grupos de personas que interactúan mucho entre ellas. Esas personas interactúan mucho entre ellas, están todas conectadas con todas. Eso significa que están en un canal de Slack donde conversan constantemente. Cada cosa que haga esta persona depende de lo que hace la otra y se coordinan a través de Slack o a través de reuniones, se ven todos los días o tienen que estar en el mismo lugar geográfico trabajando. Sin embargo, ese grupo de personas que está acá interactúa con solo una persona de este otro grupo que está acá, a través de esa conexión que está ahí. Y pueden ver lo mismo ocurre con el tercer grupo que está más allá. Y acá lo que vemos entonces es que hay una suerte de silos, de grupos individuales que interactúan mucho entre ellos, pero interactúan muy poco con personas que están en otros silos, en otros grupos.
Ahora vean esta alternativa que está acá. Acá vemos que todas las personas interactúan con todas, casi. Hay una dependencia mutua de todas las personas con todas las personas. En este caso, la dependencia mutua está reducida, está limitada al grupo al cual tú perteneces. Y piensen en esto como podría ser una unidad de negocio que está en alguna unidad, en algún lugar geográfico más distante de esta unidad de negocio que está acá, o esto podría ser un equipo o una división de una organización. A partir de esta figura que está acá, no podríamos identificar quiénes pertenecen a qué equipo o quiénes pertenecen a qué unidad de negocio. Y no siempre esta es la mejor forma de organizarse. El diseño organizacional lo que hace es que te permite decidir como organización si tú quieres estar en un mundo más cercano a esto que está acá, que por distintos motivos en tu industria podría ser útil. Pienso nuevamente en ese terreno donde es fácil identificar cuál es ese punto alto al cual quieres llegar, o tú quieres o necesitas estar acá como organización, porque estás tal vez en ese terreno que tiene una topografía mucho más difícil de predecir o de entender. Y tal vez esta es la forma en la que tú deberías organizarte dentro de tu organización para poder estar preparado en cualquier momento para saltar desde esa cima local donde tú estabas a un lugar donde tengas mejores expectativas hacia el futuro. Y ahora voy a hablar de qué se trata el diseño organizacional y cuáles son los principales problemas de los cuales se hace cargo el diseño organizacional. Bueno, y esta es una forma de ilustrar, es un cómic que anda dando vueltas hace muchos años de cómo las diferentes empresas en la industria de la tecnología se organizan. Esto véanlo como distintos organigramas. En el caso de Apple, por mucho tiempo, la persona central era Steve Jobs y todas las personas interactuaban con ella, solo con ella prácticamente. Microsoft, aquí muestran cómo las unidades de negocio son muy combativas unas con otras. Tienen una estructura tradicional dentro de cada una de las unidades de negocio, pero luego pelean mucho entre ellas. Amazon con una estructura un poco más tradicional, y esta también es parte del cómic de la broma de cómo Oracle, para la gente que trabaja en administración de sistemas, les podrá parecer divertido esto, como Oracle tienen por una parte la ingeniería y una parte muy grande de Oracle tiene que ver con el aspecto legal de su negocio. Pero esto solamente para ilustrar cómo distintas compañías se pueden estructurar. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se hace cargo el diseño organizacional? Se hace cargo de estas dos grandes responsabilidades, dos grandes actividades al momento de diseñar la organización. La primera es cómo se divide el trabajo y la segunda es cómo se integra el esfuerzo de todas estas personas que pertenecen a la organización de modo tal que la organización pueda alcanzar ese objetivo final, que será organizar toda la información del mundo, como es en el caso de Google, por ejemplo. Entonces, por una parte, el diseño organizacional permite que las organizaciones dividan el trabajo, y eso significa separar las tareas, identificar ese objetivo al cual la organización quiere llegar, identificar las tareas que permiten alcanzar ese objetivo y dividir esas tareas. Y luego, asignarle esas tareas a distintas personas que van a ser responsables de esas tareas. Y por otra parte, el diseño organizacional lo que permite es definir cómo se va a integrar el esfuerzo de todas estas personas, cómo se van a juntar todas esas responsabilidades, esas tareas, después de haberlas dividido y que las personas trabajaran independientemente en ellas, cómo se van a integrar para alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, cuando pensamos en la división del trabajo, uno de los dos aspectos principales son la división de las tareas, cómo divides las tareas como organización, y luego cómo las asignas. ¿A qué personas le asignas cada una de estas tareas? Va a haber una asignación donde cada tarea la realiza una persona, un equipo, o a veces va a haber una persona que va a ser responsable de distintas tareas. Y en el caso de integración del esfuerzo, cómo vamos a motivar ese esfuerzo de las personas día a día y cómo vamos a distribuir la información para que luego puedan integrar todo lo que han hecho y alcanzar el objetivo de la organización. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos para que quede un poco más claro a qué me refiero con esto. En el caso de dividir las tareas, la organización, típicamente esto es lo que se hace típicamente. La organización comienza desde ese objetivo al cual desea llegar y luego empieza a identificar cuáles son las tareas que te permiten alcanzar ese objetivo. Y esas tareas a su vez van a ser divididas en distintas subtareas.
Y entonces, típicamente las personas que comienzan, que fundan una organización, las personas que dirigen a una organización son las que hacen esta división, partiendo desde los objetivos hasta las distintas tareas que se deben llevar a cabo para alcanzar ese objetivo. Cuando estamos pensando ahora en la asignación de las tareas, una vez que dividimos las tareas, ahora pensamos en cómo asignarlas a las distintas personas. Por ejemplo, en este caso, esta persona que está acá va a ser responsable de trabajar en la tarea 1 y en la tarea 2. Allá, tres personas van a estar a cargo de, 4 personas van a estar a cargo de realizar la tarea 1. En este caso, 2 personas van a estar a cargo de realizar la tarea 2. Una vez que tú hiciste esta división, se las asignas a las distintas personas, que eventualmente pueden ser especialistas en cada una de esas tareas. Cuando se trata de motivar el esfuerzo, y esto lo que estoy describiendo acá es lo que tradicionalmente hacen las organizaciones. Para motivar el esfuerzo, salario, bonos y todo relacionado con incentivos monetarios típicamente. Y cuando se trata de la entrega de la información, típicamente tú vas a encontrar dentro de la organización que hay algunas personas que son las que se encargan de poner en contacto a distintas partes de la organización. Va a haber un manager o una manager que va a tener esa reunión donde distintos silos o unidades de negocio van a venir a contarle lo que han hecho y esta persona va a decidir cuál va a ser el siguiente paso o a quién va a asignarle la siguiente responsabilidad. Entonces pensemos que hay siempre personas, algunas muy pocas dentro de la organización, que se encargan de servir como brokers, conectando personas y tomando decisiones sobre cuál es el siguiente paso a dar. Y esto, como les decía, son las típicas soluciones que se dan a estos problemas relacionados con el diseño de la organización. Y estas soluciones clásicas dan paso a distintas estructuras organizacionales. Este es un modelo de los 70, de un académico que estudia la estructura de las organizaciones. Esta es una forma de representar el organigrama que ustedes típicamente ven en sus organizaciones. Este académico lo que hizo fue plantear diferentes tipos de organigramas, y esto es algo que se estudia desde hace mucho tiempo atrás. Y ustedes podrán, y acá voy a ir un poco más rápido porque estas son cosas que les pueden parecer familiares a la mayoría de las personas, ustedes pueden ver cómo las organizaciones se estructuran tradicionalmente de un número limitado de formas. La primera es la funcional, tú divides a las personas en funciones, en ventas, finanzas, administración, ingeniería, recursos humanos. Puede ser también divisional, a partir de los productos o los servicios que entregas, o también puede ser una estructura en base a la geografía, regiones del mundo. También pueden estructurar la forma en que opera la organización a través de una estructura matricial, donde tienes funciones y por otra parte tienes divisiones, productos o servicios. Pero estas son las formas tradicionales de organizarse. Un poco más moderna es la estructura de procesos. Y esto es lo que tradicionalmente ha hecho Google, donde tienes a la persona que lidera la compañía, el CEO, y luego tienes un comité ejecutivo, un equipo de personas que vienen, a las cuales el CEO le consulta, y luego tienes distintos procesos y hay un manager que está a cargo de esos procesos. Y luego tienes al equipo que trabaja con cada uno de esos managers, el cliente final, y tienes un área de soporte transversal a toda la organización, como finanzas, recursos humanos, el área legal, etc. Pero estas son las formas, estas que les mostré recién, son las formas típicas en las que se organizan las empresas. Y ahora les voy a mostrar cómo han aparecido nuevas formas de hacerse cargo de esas 4 tareas del diseño organizacional que yo les mostré, que luego da forma a nuevas estructuras organizacionales. Y todo esto siempre tiene que ver con cómo las organizaciones, nuevamente, que han podido ser capaces de competir en ese entorno más sencillo, donde es fácil llegar a la cima de la colina, para luego estar preparados o competir en estos entornos más difíciles, que típicamente son los entornos donde se necesita de desarrollo tecnológico, se necesita de innovación constante. Y un ejemplo, una ilustración que ahora es muy útil para hablar de esto, es esta compañía que se llama Valve, que es un desarrollador de videojuegos, que fue fundado a mediados del 90. Y si es que no son ávidos y ávidas jugadoras de videojuegos, les puedo contar que Valve ha
desarrollado un número importante de los videojuegos más importantes de la industria en los últimos 20 años. Half-Life, Dota, que es muy famoso para jugar multijugador, hay competencias, hay torneos internacionales de esto, como eSports, y otros juegos por acá, Counter-Strike, etc. Pero Valve es una compañía que se ha caracterizado por desarrollar videojuegos y que estos videojuegos siempre estén en la parte alta de el ranking de los videojuegos más vendidos. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace esta compañía? Y esta es una figura que ellos muestran en su handbook, en su libro de bienvenida a las nuevas contrataciones, sobre cómo se estructura la compañía. Y por ejemplo, acá voy a destacar esa parte que está ahí. Muestran cómo las mismas personas que trabajan en Valve entienden cómo se estructura la compañía. Y acá lo que muestran las personas que trabajan, los empleados y las empleadas de Valve, lo que sienten, lo que perciben es que en una línea tienes a todas las personas y luego aquí destaca el fundador, que es Gabe, un desarrollador estadounidense. Y entonces lo que ellos tratan de ilustrar con esta gráfica es que esta es una compañía muy plana. En este caso ellos destacan el rol de Gabe, pero en general todo el resto está al mismo nivel. Y no existen jerarquías, todos pueden interactuar con todos, a veces incluso el desempeño, cómo se evalúa el desempeño de cada una de estas personas, no viene dado por esta persona que está un poco más arriba o que es distinta en la organización, sino que viene dado por lo que piensan los pares de esa persona. Y para que se hagan una idea de cómo son las compañías, esto tal vez no les va a sorprender. Hoy en día vemos que cada vez más compañías tienen lugares de trabajo de este tipo. Pero algo interesante de Valve que hacen hace mucho tiempo es esto de agregarle ruedas a sus escritorios. ¿Y por qué? Porque les interesa que las personas que trabajan en la compañía cualquier día de la semana puedan decidir unirse a un equipo distinto o ir a colaborar con otra persona en otro lugar. Y obviamente para ellos es muy relevante la infraestructura que tienen, sus computadoras, así que por eso esta idea de los escritorios que se mueven. En otro setting tal vez no es necesario y tú puedes simplemente ir a otro lugar con tu laptop. Pero esto que está acá, esta foto, ilustra una de las cosas centrales que trata de incentivar Valve, que es que las personas decidan con quién interactuar y que eso no venga determinado por el manager o los fundadores o las fundadoras de la compañía. Y voy a tener que ir un poquitito más rápido ahora, pero esta tabla permite comparar algunas de las cosas que Valve, esta compañía, hace distinto a la compañía tradicional que vemos. Valve es una compañía que se describe y se puede observar que es una compañía plana, donde no existen jefes, en vez de divisiones y segmentos, ellos hablan de cabals. Es una organización que incentiva la flexibilidad, esto de los escritorios con ruedas. En vez de que un manager evalúe el desempeño, como en el caso tradicional, el desempeño se evalúa a través del feedback de pares. También en las organizaciones tradicionales tú puedes encontrar que hay algunas personas que son especialistas en algunos procesos, especialistas en algunos conocimientos, y también tienes otras personas que son generalistas. Sin embargo, en Valve lo que tratan de hacer es, en su proceso de contratación, que es muy relevante para ellos, intentan buscar a personas con una forma que ellos describen tipo T, que tengan una base de conocimientos generales, pero que sean especialistas en algo. Y una cosa que se observa bastante, una característica que se observa bastante en organizaciones en esta industria es que es ok equivocarse. Entonces lo que vemos es que algunas organizaciones, algunas de estas empresas que se encuentran en estos terrenos más rugosos de topología más difícil de anticipar, empiezan a mutar de la estructura típica que hemos observado tradicionalmente a estructuras organizacionales donde podemos ver que las personas son libres de decidir con quién interactuar, el desempeño de las personas se evalúa a partir de lo que piensa el resto o alguna otra característica y no a través de lo que piensa la persona que está inmediatamente arriba tuyo en la jerarquía de la organización. Y entonces ahora en estas mismas 4 responsabilidades del diseño organizacional les voy a mostrar cómo ha ocurrido esta evolución, cómo ha ocurrido este cambio desde la estructura tradicional a la estructura que utilizan las organizaciones en estas industrias que son más competitivas, donde se requiere mayor innovación. Lo primero es que en esta división de tareas que yo les mencionaba anteriormente, que típicamente se hacía desde arriba hacia abajo,
donde las personas que estaban en la parte alta de la organización decidían cuáles eran los objetivos y luego cuáles eran las tareas que permitían alcanzar esos objetivos. Hoy en día hay un número importante de organizaciones que lo que fomentan es que esa división de tareas ocurra desde abajo, que las mismas personas empiecen a decidir cómo van a separar las tareas en lugar de que venga esto como una imposición desde arriba de la organización. Entonces aquí podemos ver una primera diferencia con la estructura tradicional, que es cómo se permite que exista esta emergencia, este proceso emergente. En el caso de la asignación de tareas, una vez que existe esta división de las tareas, tenemos una persona que se encarga del quality assurance en el desarrollo del videojuego, tenemos otra persona que se encarga de animar los camiones, otra persona que se encarga de, otra tarea que se encarga de diseñar el plot, la historia del videojuego. Luego viene ahora la pregunta de quién va a estar a cargo de cada una de esas tareas. Y anteriormente, en la primera parte de la presentación, yo les mencionaba cómo típicamente lo que ocurre es que las personas que están a cargo de la compañía son las que asignan personas a distintas tareas. Sin embargo, compañías como Valve lo que permiten es que las mismas personas decidan con qué equipo quieren interactuar o de qué tareas se quieren hacer cargo. Que las mismas personas, en la medida que tienen más tiempo en la organización, empiezan a darse cuenta cuál es su especialidad o cuáles son las cosas que les motivan para luego tomar el escritorio, moverlo y unirse a otro equipo que está a cargo de llevar a cabo otra tarea. Motivar esfuerzo. Anteriormente yo les dije que el foco siempre estaba en promociones, en la jerarquía organizacional, en bonos, en salario, pero hay muchas organizaciones que han empezado a experimentar con premios. Pueden ser premios también, algunos son premios monetarios, pero otros pueden ser relacionados con contarle al resto de la organización que tal vez la idea original de un juego que hoy en día es exitoso vino a partir de una competencia donde esta persona fue la que entregó esa visión que luego utilizó el juego finalmente. Entonces hoy en día las organizaciones en esta transición de la estructura moderna, de la tradicional a la moderna, empiezan a combinar los típicos incentivos anteriores con otro tipo de incentivos que apelan a la motivación intrínseca de las personas. Y en lugar de tener a un número limitado de personas que se dedican a conectar, a traspasar información, ahora tú puedes tener esto como un sistema descentralizado, donde las personas interactúan en alguna plataforma, o puede ser por el mismo diseño de las oficinas de las compañías, que ahora esto ocurre de manera descentralizada. Ya no hay una persona que es la que sirve de broker entre otras personas para hacer fluir la información dentro de la organización. Entonces, lo que quería hacer con esto es mostrarles cómo estas organizaciones pasan desde esta estructura tradicional a estas estructuras como la que vemos en la ilustración de esta compañía que se llama Valve. Y eso en parte se hace a través de estos mismos elementos del diseño organizacional, implementarlos de una manera distinta. Y ahora quiero conectar esto que acabo de decir con esa analogía inicial del terreno con topología más difícil. Piensen en una compañía que está organizada de esta manera. Esto me gusta bastante, esta idea de observar a las organizaciones como conexiones entre las personas, que a veces puede diferir del organigrama que vemos en el intranet de la compañía. Si es que, por ejemplo, analizásemos los emails o las conversaciones en Slack de quién conversa con quién, o si es que revisamos la historia de reuniones con quienes ustedes se reúnen, lo que podríamos observar es la conexión, cómo fluye la información dentro de la organización. Y pensemos en una organización que tiene esta estructura a partir de esas relaciones entre las personas. Y pensemos que esa compañía, en ese terreno de topología complicada que les mostré al inicio, se encuentra allá, a la izquierda, donde está esa flecha roja, que es un lugar donde lo hace mejor que otras organizaciones que están alrededor de ellas, pero está lejos de ser el mejor lugar dentro de ese terreno. Está lejos de ser el lugar donde hoy en día está Apple, que en un momento estuvo Kodak, etc. Entonces, esta idea de cómo se diseña la organización para permitir que las personas interactúen con otras personas está relacionado de esta manera. Si es que yo permito que ahora esta persona que está acá, que estaba muy lejos de poder interactuar con esa persona que está acá, se encuentren
en la organización, porque yo diseñé las oficinas de cierta manera, puse, como lo hace Google, puse un muro de escalada, donde personas de diferentes áreas lleguen ahí porque les gusta la escalada y se conozcan. O utilizo esto de los escritorios que se mueven, o tengo algún otro sistema, algún otro mecanismo en el cual permito que personas que tradicionalmente no han trabajado juntas y ni siquiera se conocen, se encuentren. Y la conexión con esa analogía inicial de la presentación es que en estos terrenos que son más complicados de predecir y de entender, muchas veces lo que determina que tú seas capaz de moverte de ese lugar inicial que no era muy bueno a esa posición de mejor desempeño es justamente estas conexiones entre personas que podrían tener conocimiento que se complementa o habilidades que se complementan. Y tú como manager o como dueño de la compañía, cuando estás compitiendo en un terreno así, es muy difícil que tú puedas anticipar cuáles son esas dos piezas de conocimiento que si las juntamos nos va a permitir estar allá. Y lo que tú tienes que permitir es que esto emerja desde la organización, desde abajo hacia arriba. Entonces esa es la conexión entre esta idea de cómo tú permites que las personas interactúen, cómo se diseña la organización y el desempeño de la organización en entornos complejos. Y ahora en estos últimos 5 minutos, voy a tratar de no pasarme de los 40 minutos, voy a mencionarles algunas herramientas que las organizaciones pueden utilizar justamente para incentivar estas conexiones. Y dicho sea de paso, hay bastante investigación que muestra que muchas veces el permitir que estas conexiones ocurran lleva a que las compañías puedan desarrollar productos que tengan más éxito o puedan desarrollar tecnología que tenga un mayor impacto, y muchas veces son cambios exógenos que no tienen relación con las decisiones de los managers lo que permiten que esto ocurra. Hay, por ejemplo, investigación que lo que hace es mostrar cómo cuando una organización que se dedica a investigar, piensen en una unidad de investigación y desarrollo en una empresa, si es que esa oficina, por ejemplo, se tiene que cerrar por un motivo, no sé, encontraron asbestos en la construcción y ahora los tienen que llevar a otra oficina y cambia el orden en el cual están distribuidos en la oficina, ahora lo que podría pasar es que personas que estaban muy lejos en la oficina anterior ahora compartan una pared y puedan encontrarse a la salida de su oficina. Y hay investigación que muestra que efectivamente cuando eso ocurre, tú ahora puedes observar que las ideas que salen de ese nuevo layout son mejores que las que tenía anteriormente la organización. Ahora, una de las cosas que ustedes podrían empezar a ver en esto que mencioné es este empuje a organizaciones planas donde tal vez lleguemos al punto donde no hayan jefes, no hayan jefas, no hayan jefes, no haya una persona que decida cómo tiene que ser tu trabajo. Y claro, corremos ese riesgo en que lleguemos a una situación donde no existe una persona, no existe este rol que tradicionalmente hemos encontrado en las organizaciones. Y hoy en día las personas que hacen investigación justamente se están preguntando en qué medida esto es bueno o qué tan allá tenemos que llegar en este proceso hacia organizaciones planas sin jefes. Ya hay un montón de libros, este es un libro nuevo que está acá, que muestra los problemas de que ocurra eso. Y solamente por limitaciones de tiempo les muestro un estudio donde lo que hacen es tratar de identificar cuál es el impacto que tiene el tener un buen jefe o una buena jefa en el desempeño de un equipo de trabajo. Lo que hacen en este estudio es mostrar qué sucede cuando un manager, un jefe o una jefa que estaba en la parte baja de la distribución de desempeño, ahora la reemplazamos por alguien que está en la parte alta de la distribución de desempeño. O sea, este mal jefe o mala jefa la reemplazamos por una persona muy buena en ese rol. Ahora lo que ellos encuentran es que eso tiene un efecto tal que es equivalente a agregar a una persona extra al equipo, solamente por cambiarte al jefe bueno por el jefe malo. Y también hay otras personas que han tratado de entender qué pasa si es que estamos en este entorno que es topológicamente difícil de entender, en este entorno rugoso como se conoce. Los managers, los jefes, las jefas juegan algún rol porque para ellos también es difícil entender cómo está ordenado este terreno. Es muy difícil para el manager, piensen en la gente de Kodak. Kodak fue líder en su industria por más de 100 años, de pronto emerge esta nueva industria que es la de la fotografía digital. ¿Qué pasó con todas las personas que lideraban a la compañía y que lo hacían muy bien en esa otra industria?
La pregunta que se responde en este estudio que está acá, que lo voy a resumir en 2 oraciones, es ¿en qué medida te sirve tener jefes cuando tú no sabes la estructura, o tú como compañía no puedes saber cómo es ese terreno, no sabes exactamente la dirección que tienen que tomar las compañías, las decisiones que tienen que tomar? Y lo que muestran en este estudio es que, a pesar de eso, tener a una persona que cada cierto tiempo diga, no, ¿sabes qué? Deberíamos ir en esta dirección, es mejor que tener una anarquía completa en la organización. Entonces, por una parte, managers siguen siendo una herramienta muy necesaria para las organizaciones. Esto les anticipaba, esto es una figura también del handbook de Valve, que muestran cómo, en qué tipo de empleados ellos se enfocan y qué tipo de empleados les interesan, que son los empleados tipo T, donde son capaces de saber muchas cosas distintas, tal vez no con mucha profundidad, pero luego hay algo en lo cual son muy buenos. Tal vez en animar personas, o en contar la historia del juego, o en las narraciones, etc. Entonces, una de las cosas que destaca Valve es ir a buscar precisamente a estas personas. En esta organización plana, ellos quieren tener mayoritariamente este tipo de personas. Y lo final que quiero mencionar tiene que ver con esto que ya les he anticipado, que es cómo las organizaciones permiten que las personas interactúen entre ellas. Y hay una metodología que no es para nada nueva, que se llama análisis de redes sociales, y no tiene directamente que ver solo con las redes sociales como las utilizamos típicamente, Facebook, Instagram o Twitter, sino que el análisis de redes sociales lo que te permite es analizar las interacciones entre personas. Y lo que tú puedes hacer a través de estas herramientas, que en las empresas podrían utilizar los emails, los appointments de las reuniones, la invitación a las reuniones, Slack, un montón de cosas para tratar de formar este mapa de cómo las personas interactúan unas con otras dentro de la organización. Y eso eventualmente te podría permitir encontrar a estas personas que son más importantes dentro de la organización. Ustedes pueden ver aquí cómo este individuo que está acá está conectado con muchas personas. Eso se conoce como las personas que son centrales, importantes en la organización. Pero también podría identificar a esas personas que, si tú las sacas de la red, esa persona renuncia, o la despides, o se va, desaparece, cómo esa red se podría dividir. Porque esta es la persona que conecta a estos dos grupos que, si no fuese por ella, estarían desconectados. Que eso se conocen como los brokers. Y entonces lo que uno puede hacer con el análisis de redes sociales es justamente identificar esas personas que juegan esos roles. Y eso te podría permitir, tal vez, llevar a cabo iniciativas que de otra manera serían difíciles de llevar a cabo. Tú podrías tratar de convencer a esas personas de alguna dirección nueva que debería tomar la organización. Y como esas personas están conectadas con un gran número de personas, podrían ser esos individuos, esas personas que te permiten implementar esas nuevas iniciativas. Resumen. En un slide, la presentación y lo que preparé para hoy día es, primero, presentarles este desafío principal de las organizaciones, de mantener el balance entre hacerte muy bueno en lo que haces hoy en día como organización, en la eficiencia, en hacerte muy eficiente hoy en día, pero al mismo tiempo estar pensando y tener un grupo de personas dentro de tu organización que esté pensando en el futuro. Esto es un desafío fundamental de las organizaciones. Y el diseño organizacional, esto que les mostré en la organización, permite decidir cómo y en qué medida tú vas a lograr un buen balance entre estos dos tipos de actividades, a través de dividir las tareas y a través de luego integrar el esfuerzo que hacen todas las personas dentro de la organización. Y yo les mostré cómo hemos pasado desde estas estructuras tradicionales que ustedes conocen a estructuras organizacionales que permiten e incentivan los procesos emergentes que vienen desde abajo, como en el caso de Valve. Y justamente ese es el último punto, como las organizaciones, las empresas que están en estos terrenos que son más difíciles de entender, estos terrenos muy rugosos, estos entornos competitivos muy rugosos, lo que hacen es permitir que ocurran estos procesos emergentes, que las personas decidan con quién interactuar, que las personas decidan en qué tareas les gustaría participar, incentivarlos de una manera distinta, apelando a la motivación intrínseca, entre otras cosas. Así que sé que fue mucho para hoy temprano en la mañana, pero quería dejarlos con algunas de estas ideas principales. Luego pueden investigar un poco más sobre esta compañía que les mencioné y sobre estas otras herramientas que les conté. Así que muchas gracias a todas las personas que se conectaron, y ahora parece que tenemos algunos minutos para conversar. Muchas gracias, Francisco. Sí, fue harto para tan temprano en la mañana. Sorry. Eh,
Mira, te tengo algunas preguntas, algunas de palo blanco, otras no. La primera es de Gonzalo Navalón, que dice que durante mucho tiempo se asoció el incremento de la productividad a las organizaciones matriciales, que vimos alguna vez al principio de tu PPT. Creo que esta ya la respondiste de alguna manera, pero la voy a hacer igual. ¿Tú crees que ya está obsoleta esta estructura y que dio paso a nuevas estructuras más funcionales para evitar múltiples relaciones y dependencias, dado el impacto y cuidado en las relaciones humanas y los climas de la empresa? Si ustedes se fijan en estas estructuras que les mencioné, que son emergentes, que son nuevas, y la ilustro a través de Valve, pero hay otras compañías, lo que pueden ver ahí es cómo las personas interactúan con personas, con distintas personas, y no solamente con las personas que están dentro de tu unidad o de tu división o de tu función. Por lo tanto, la estructura matricial fue como tal vez un primer paso poniendo límites a la cantidad de relaciones que tú ibas a tener durante tu semana de trabajo como empleado o como empleada. Porque lo que dice la estructura matricial típicamente es que tú eres parte de una función y colaboras en una unidad de negocio que está a cargo de un producto determinado. Eres alguien de finanzas que está en el equipo de personas que se encarga de el product management en ropa en alguna empresa de retail. Pero hoy en día con estas estructuras emergentes, lo que sucede es que ahora ya no solamente está relacionado con la gente de finanzas, si yo estoy en ese caso, yo no solamente estoy relacionado con la gente de finanzas y con la gente de la división de ropa en esta empresa de retail, sino que ahora yo podría estar conectado con cualquier otra persona dentro de la organización. Así que podríamos ver que estas estructuras nuevas, emergentes, bien caóticas, son incluso más complejas que las estructuras matriciales, donde ocurren algunas de las cosas que mencionaba Gonzalo, que ciertamente son algunos desafíos que las organizaciones tienen que sobreponerse en esto de qué sucede cuando recibes feedback distinto desde estas dos partes de la organización a las cuales tú perteneces o estás asociado. Ahora, otra cosa que me gustaría destacar es que las personas que investigan cuál es la mejor forma de estructurarse como organización para competir en una industria determinada, la conclusión típicamente es depende. No hay una estructura organizacional. Yo les muestro acá el caso de Valve. Es bastante atractivo hablar de Valve, mostrarles cómo esta organización se organiza de una manera muy distinta, pero eso no quiere decir que cualquier compañía en la industria de los videojuegos utilizando esa estructura va a tener el mismo desempeño que Valve. Hay otras características que interactúan con esa característica que es la estructura para definir si es que lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal. Hay empresas que han sido históricamente muy competitivas en la industria de los videojuegos que están muy lejos de comportarse de la manera en que lo hace Valve. Piensen en Microsoft, Electronic Arts y otras empresas grandes. Y este es el problema que sufren las organizaciones en la medida que crecen. Google, una empresa pequeña a principios de los 2000, muy innovadora, luego se enfrenta a este desafío de mantener ese ambiente innovador dentro de una compañía multinacional que opera en cientos de países con miles de personas. Mm, sí. Has recibido varias felicitaciones por tu charla. Hay que Gracias. decirlo. Sí, o sea, sabemos que las empresas tipo Valve se vuelven atractivas para la captación de nuevos talentos, digamos, o de talentos de otras empresas. Y en ese sentido, la estructura organizacional es como bien importante. Acá en Chile, por supuesto, tenemos muchas menos de esas empresas. Y pareciera que el rol está más en cómo convertir las actuales o en las que trabajamos o poseemos, si es que poseemos alguna empresa, a algunos de estos modelos justamente para atraer estos talentos. Estos talentos son súper importantes para lo que son los modelos de negocios digitales, la prestación de servicios digitales y todo esto, todo este rubro. ¿Qué nos puede decir sobre la transformación? Cambiar de un modelo a otro. ¿Qué tanto cuesta cambiar de un modelo a otro? Hay, hay gente que las personas, y siempre por mi sesgo académico hago referencia a las investigaciones, pero hay gente que muestra que efectivamente es muy difícil que las organizaciones cambien, que tienen una inercia tal que lo que sucede es que las empresas más antiguas que lo hicieron muy bien en unas condiciones competitivas distintas anteriores, lo que sucede es que esas empiezan a desaparecer y empiezan a llegar unas nuevas que empiezan a imponer estas estructuras nuevas. Eso es como el típico modelo que le gusta a las personas que estudian sociología de cómo se hace esta selección natural. Desaparecen estas organizaciones antiguas que tenían un diseño que no les permite competir como se debe competir hoy en día, se debe entre comillas, y luego llegan estas empresas nuevas que sí traen esta estructura organizacional nueva. Ahora, hay contraejemplos
a esa idea porque hemos visto cómo compañías son capaces de renovarse constantemente. Hay un montón de ejemplos y los típicos que uno usa en clases como Kodak, Blockbuster, Nokia, BlackBerry, para hablar de cómo estas organizaciones que lo hicieron muy bien en el pasado hoy en día desaparecen. Pero también hay casos de organizaciones que son capaces de reinventarse década tras década. Y eso en parte está explicado por en qué medida pueden mantener este balance entre hacer las cosas muy bien hoy en día, pero estar con un ojo en el futuro. Y para responder lo que preguntaba Jonathan, lo que vemos hoy en día en las empresas aquí en Chile es cómo están utilizando estas metodologías ágiles que lo que intentan hacer en la práctica es justamente poner en contacto a personas que de otra manera no estarían en contacto porque están en una división distinta, están en una función distinta. Entonces, esta idea de poner estos equipos que atraviesan funciones, cross-functional teams, lo que permite es justamente que se establezcan estas relaciones, estas interacciones entre personas, se pueda transferir conocimiento entre personas que, si siguiésemos el organigrama, no conversarían. Entonces, esta idea de las metodologías ágiles en parte va en esa dirección. Ahora, yo quería hablarle, le mencioné esta idea de qué pasa si llegamos a este extremo donde no tenemos jefes, no tenemos jefas. Bueno, quería mencionarles que suena bastante atractivo, esta de las organizaciones planas, pero seguramente hay un límite en qué tan planas pueden ser las organizaciones y eso es algo que todavía nosotros en la academia estamos intentando entender. Sí. Mira, había sido una pregunta un poco con trampa, ¿ah? Porque sabemos que existe todo un proceso de transformación digital que se estudia, que se lleva a cabo, que es un poco largo y tedioso, pero que es justamente para poder transformar estas empresas de un modelo a otro, ¿no? No da la charla, digamos, para ponernos a hablar de eso es motivo para otra charla. Pero sí, efectivamente, en respuesta a Yesenia hay formas de hacer estas transformaciones. Son un poco complicadas, pero efectivamente se logra en el mediano plazo. Hay otra pregunta que es de Enna Fritis, que dice, ¿cómo se llaman los grupos que realizan la interacción? Si tiene algún nombre. Típicamente en las metodologías ágiles, estos equipos que se forman, muchos de ellos se forman voluntariamente por intereses de las personas, son los que ocupan este rol de conectar a distintas unidades de negocio. Así que podrías partir, Edna, buscando ideas sobre las metodologías ágiles, pero no sé si te referías a este mapa que yo les mostré donde habían personas que conectaban a grupos que no estaban conectados si no fuese por esa persona. A eso se les conoce en la literatura de redes sociales como los brokers. Ya. Y ese proceso que hacen es el proceso de brokerage. Bien, ahora vamos a dar paso a un palo blanco. Pablo Enríquez también me dijo que tenía varias preguntas, así que le doy el paso. Sí, súper bien, Francisco. Está súper entretenida la presentación. Yo tengo un par de preguntas. Tal vez te las voy a hacer todas al tiro como para juntarlas y hablar solo una vez. Tú mencionaste varias veces el balance entre lo bueno que tienen que hacer las organizaciones y cómo compensar en el fondo el cambio que tienen que hacer y adaptarse, ¿cierto? Lo mencionaste varias veces. Pero mi primera pregunta es relacionada a eso mismo. ¿Dónde está el equilibrio? O sea, ¿hay algún tipo de estrategia, algún tipo de idea donde yo pueda decir, ya, puedo adaptar esta idea para encontrar este equilibrio entre lo que yo ya estaba haciendo y el cambio que debería ejecutar? Es Me muy, imagino que encontrar ese equilibrio es muy difícil. Es muy difícil, sí. Y de hecho, mucha de la investigación que se hace en esta área se hace a través de simulaciones. Es muy difícil también conseguir datos sobre esto. Eh, a ver, para responder la pregunta, te puedo comentar que la forma en que las organizaciones pueden alcanzar este balance son distintas. Hay algunas organizaciones que lo que hacen es poner en una oficina distinta a las personas que están pensando en el futuro porque esas personas que están pensando en el futuro necesitan tal vez un entorno donde se faciliten estas interacciones, donde esté el muro de escalada, donde haya un lugar cool dentro de la oficina, donde puedan ir a sentarse a tomar un café. En cambio, las personas que están en la operación del día a día tienen el foco en otras responsabilidades y en otros plazos también. Entonces, una forma de hacer esto y lo que se discute en la literatura y lo que se ve en algunas organizaciones es que se puede utilizar esa como separación geográfica. Tienes un grupo de personas que está pensando en el futuro, un grupo de personas que está pensando en ser mejores en lo que hacemos hoy en día. Ahora, eso funciona a veces. Hay otras formas en que las organizaciones lo que pueden hacer es que cada cierto tiempo
las personas las incentivamos a que piensen en cómo deberían hacer su trabajo en el futuro, qué cosas van a demandar los clientes en el futuro. Y en el fondo esa separación, en lugar de ser geográfica, es temporal. Eh, pero es difícil para las organizaciones, y esto es porque desaparecen algunas organizaciones, porque es muy difícil encontrar ese punto donde tú estás teniendo el balance. El balance no quiere decir que la mitad del tiempo lo dediques a explotar y la otra mitad a explorar, sino que tal vez puede ser 80 y 10, dependiendo de qué tan rápido va cambiando el entorno en el que tú estás. Así que esa respuesta va a depender de en qué entorno estás tú. Las compañías que están en industrias que están basadas en el desarrollo tecnológico, donde la tecnología cambia muy rápido, entonces tienen que tal vez poner mucho énfasis. En cambio, las empresas que están en la industria del retail, tal vez bastante menos que eso. Ya, me queda claro. Ahí viene mi otra pregunta, parte de lo mismo. Tú también mencionaste que el organigrama o estructura de organizaciones de grandes empresas, tú mencionaste varias, esencialmente de ejemplos tecnológicos. Pero también hay otros rubros, pero me imagino que a diferencia de que existen varios organigramas o formas de estructura, me imagino que igual tienen algo en común. Por ejemplo, el tema del cambio tecnológico, donde se incluye en el fondo el negocio digital detrás de todo esto. Y aquí, independiente del rubro y del organigrama o estructura de la organización, tienen el cambio tecnológico hoy en día como parte esencial de este proceso. Entonces, ¿cómo estructuran este cambio tecnológico en las organizaciones? Sí, no, definitivamente desde hace bastantes años hasta hoy día la idea de la digitalización es central en cualquier industria. Ahora bien, lo que sucede es que en algunas industrias esa digitalización es tanto de cara al cliente como de cara a la parte interna de la organización. Pero hay otras industrias. Piensa, por ejemplo, en empresas que venden commodities, que tal vez no es tan relevante al cliente integrarlo en esta parte digital, pero sí, tal vez podría ser muy útil que la organización esté hoy en día operando de manera completamente digital. Por lo tanto, si es que la digitalización incluye al cliente o no, va a depender de la industria, pero las herramientas y la digitalización en general sí ayuda a que exista esto que yo les mencionaba en la charla, que es esta interacción, esta dependencia mutua entre personas que anteriormente, en el siglo pasado, no tenían que interactuar. La gente de un área estaba muy lejos de otra, pero hoy en día a través de las herramientas digitales tú logras que esto ocurra. Y hay compañías que lo que hacen es tener un repositorio de conocimientos donde alguna persona hace una pregunta y otras personas le responden, personas que tú de otra manera no podrías alcanzar si no fuese a través de herramientas de ese tipo, por ejemplo. Ya, perfecto. Oye, también, yo igual te pregunto un poco, pero ¿cómo ves tú, esto ya como una opinión personal de parte tuya, cómo ves tú estas estructuras modernas que nos mencionaste de organización en Chile? Así como, ¿hay algún ejemplo que uno podría como tomar o Chile en general, como desde el punto de vista de organización, estamos como muy atrasados respecto a Estados Unidos, Europa, etcétera? Lo que se ve en Chile es que las empresas multinacionales que operan acá son típicamente las que empiezan a importar algunas prácticas que terminan siendo novedosas para las empresas en Chile. Por ejemplo, un vecino nuestro aquí en la facultad, que es Walmart, hace mucho tiempo que está utilizando estas metodologías ágiles. Y hoy en día en Walmart hay una unidad de negocio que se llama Walmart Tech, que tiene como responsabilidad pensar en el futuro. Walmart ha intentado ya, ha comprado algunas compañías, startups tecnológicas. Así que hay algunas empresas multinacionales que son las que importan estas metodologías y las implementan en nuestro país y en nuestra región. Pero también los otros agentes de cambio a nivel del entorno empresarial en Chile son las startups. Y uno puede ver cómo en las startups hoy en día chilenas, que de los últimos 5 o 10 años hemos visto un crecimiento exponencial en el nacimiento de empresas nuevas, Notco, Corner Shop, Book, entre otras. Como esos son los agentes de cambio que están trayendo nuevas prácticas, nuevas metodologías. Esta idea del teletrabajo, trabajo flexible, viene de antes en estas empresas startups en la época de la pandemia. Así que empresas multinacionales típicamente importan estas prácticas y también las empresas nuevas. Súper. Y lo último, Francisco, esto ya como una, también otra opinión Bien, pues personal. muchas gracias por la hora. Así que vamos a
finalizar la Ah, charla. Te agradecemos muchísimo. ya. Nos pasamos un poco. Sí. Así que, bueno, eso, pues nos veremos en la siguiente charla. Muchas gracias a los asistentes. Espero le haya gustado la temática, al parecer sí. Y la siguiente charla, si no me equivoco, es el 8 de septiembre. Ahí les vamos a mandar una invitación. Bien, muchas gracias. Hasta luego.